Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las noticias del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y bueno, como ya saben, en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente en el de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Y hoy, tengo un tema que estoy segura que les va a encantar, porque es de esos que hacen que se nos erice la piel y que nuestros corazones latan más rápido. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja de ensueño, la dupla explosiva de Erkencikus pájaro soñador, y sobre, como dice el título, la confesión de amor que supuestamente Demet le hizo a Can. Pero ojo. No todo es lo que parece y en este vídeo vamos a desentrañar todos los secretos, los rumores, la verdad y las mentiras que rodean esta historia. ¿Realmente Demet confesó su amor a Can? ¿Hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿O todo es parte del juego de las redes sociales y de la farándula? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de emociones. Pero antes de que empecemos a bucear en el chisme, ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más chismecito que compartir. Y por supuesto, denle a ese botoncito de me gusta si les gustan este tipo de vídeos, así me ayudan a saber qué es lo que más les interesa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, como les decía, el mundo de las telenovelas turcas es un pozo sin fondo de secretos, rumores y especulaciones. Y la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman, desde que protagonizaron Erkencikus, se convirtió en uno de los focos de atención más grandes. La química entre ellos era innegable, una verdadera bomba. En la pantalla eran Sanem y Can, una pareja que nos hacía suspirar, reír y emocionarnos a más no poder. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Era todo actuación, o había algo más? Desde el primer momento, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en explotar con fotos, vídeos y mensajes que alimentaban la ilusión. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de escapadas secretas. Todo lo que necesita un buen romance. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente una confesión de amor? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que se sabe con certeza es que en varias ocasiones, tanto Demet como Can han hablado sobre su relación, pero siempre de manera ambigua, sin confirmar ni negar nada. Han reconocido la gran amistad que los une, el cariño que se tienen, y la complicidad que lograron durante el rodaje de la serie. Han dicho que se apoyaron mutuamente, que se convirtieron en una especie de familia, y que la experiencia de Erkencikus les dejó un vínculo muy especial. Sin embargo, nunca hasta ahora han confirmado una relación amorosa. Han dejado abierta la puerta a la especulación, alimentando así el interés del público. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las interpretaciones, y por supuesto, la imaginación de los fans. Según algunas fuentes, se dice que Demet en algún momento sí habría expresado sus sentimientos por Can. Pero, ¿dónde y cuándo? ¿Fue una confesión pública? ¿Un mensaje privado? ¿O simplemente una declaración en una entrevista, interpretada de manera exagerada? Aquí es donde las versiones difieren. Algunos medios turcos muy a menudo publican noticias con títulos sensacionalistas y a veces no corroboran lo que dicen sus fuentes. Entonces es vital tomar con pinzas lo que se lee. Lo que sí es cierto es que a menudo los rumores surgen de pequeñas pistas, de gestos, de declaraciones ambiguas que se magnifican en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, la privacidad es algo muy preciado. Y muchas veces, los famosos prefieren mantener su vida personal al margen de los focos. No quieren que su intimidad se convierta en un circo mediático, y es totalmente entendible. Además, hay que considerar la presión que sufren los actores y actrices. La industria del entretenimiento es muy exigente y a menudo, los artistas se ven obligados a mantener una imagen pública que no siempre coincide con la realidad. A veces deben fingir, disimular o simplemente guardar silencio para proteger su carrera, su imagen o su propia vida personal. Pero volviendo a Demet y Can, ¿qué más podemos decir? Después del éxito de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se convirtió en un actor internacional con proyectos en Italia y España, que lo catapultaron a la fama mundial.
Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas, consolidando su carrera y su popularidad. Y aunque no han vuelto a trabajar juntos en la pantalla, la relación entre ellos, al parecer, sigue siendo buena. Se siguen, se dan me gusta en las redes sociales, y de vez en cuando, se dedican mensajes cariñosos. Lo que por supuesto sigue alimentando la esperanza de los fans, que sueñan con volver a verlos juntos en la ficción. En cuanto a sus relaciones actuales, ambos han tenido otras parejas. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y actualmente se dice que está soltero. Demet, por su parte, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, pero se divorciaron hace poco. Un duro golpe para los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay pruebas concretas de que Demet haya confesado su amor a Can. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos existió, y que siguen teniendo una relación especial. Y tal vez algún día nos sorprendan con una nueva declaración, con una confirmación, o con una nueva colaboración. ¿Quién sabe? Pero por el momento nos quedamos con las especulaciones, los rumores, y la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y por supuesto con el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkénthicus. Así que amigos, hasta aquí nuestro análisis sobre la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir a Can Yaman. Espero que les haya gustado este vídeo, y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Es un tema apasionante que siempre da mucho que hablar. Y como siempre, la verdad en estas historias a veces se esconde entre líneas. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles por estar aquí conmigo, por su apoyo, por sus comentarios, y por ser parte de esta gran comunidad. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas, y que disfrutamos juntos de estos chismecitos. Pero antes de que cierren el vídeo, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría volver a verlos juntos? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque como les dije, tenemos mucho más chisme, muchas más noticias y muchos más análisis por venir. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Hola, hola, hola de nuevo, mis queridos chismosos. Aquí estamos de vuelta para seguir desentrañando los misterios del corazón en el mundo de las telenovelas turcas. Como ya saben, no nos basta con las especulaciones y los rumores, queremos ir más allá. Queremos profundizar, investigar y sobre todo compartir con ustedes todo lo que descubrimos. Hoy vamos a sumergirnos aún más en la intrigante historia de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que con su magia en Erkénthicus nos robó el aliento y nos hizo soñar con el amor verdadero. Ya hemos hablado sobre la supuesta confesión de amor de Demet, pero ¿qué más hay detrás de esta historia? ¿Qué pistas nos han dado a lo largo del tiempo? ¿Qué dicen sus amigos y colegas? Prepárense porque la investigación continúa. Asterisco asterisco recordando Erkénthicus, la chispa que encendió la llama asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, recordemos un poco de dónde viene esta historia. Erkénthicus, o Pájaro Soñador, fue mucho más que una telenovela, fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de éxito, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable, una conexión que trascendía la pantalla y que inevitablemente generó expectativas y especulaciones. La serie nos regaló escenas memorables, momentos románticos que nos hicieron suspirar, y diálogos que nos hicieron creer en el amor a primera vista. Pero lo más importante, nos dio a conocer a Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que con su talento y carisma, se convirtieron en ídolos para millones de personas. La serie terminó, pero la leyenda continuó. Los fans ávidos de más comenzaron a seguir de cerca cada paso de Demet y Can, analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración. Cualquier gesto, cualquier mirada, era interpretado como una posible señal de que algo más estaba pasando entre ellos.
Asterisco asterisco las pistas en las redes sociales, un juego o la verdad, asterisco asterisco. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Demet y Can, como cualquier persona en el mundo del espectáculo, utilizaban plataformas como Instagram para compartir momentos de su vida, para promocionar sus trabajos y por supuesto para conectar con sus fans. Pero, ¿qué mensajes ocultos se escondían en sus publicaciones? Los me gusta entre ellos eran constantes, los comentarios eran escasos pero significativos y las fotos que compartían a menudo parecían estar conectadas. ¿Era una simple coincidencia? ¿O una forma sutil de mantener viva la llama de la especulación? Analicemos algunos ejemplos concretos. Asterisco 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 fotos con mensajes enigmáticos asterisco asterisco en varias ocasiones, ambos compartieron fotos con frases que podrían interpretarse de diferentes maneras. A veces las palabras sobran, decía una publicación de Demet que muchos interpretaron como una indirecta. Can, por su parte, solía publicar fotos con miradas intensas y con citas sobre el amor y la amistad, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Asterisco 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 me gusta y comentarios cómplices asterisco asterisco los me gusta, eran una constante, un gesto aparentemente simple que en el contexto de la especulación, cobraba un significado especial. Los pocos comentarios que se dedicaban eran discretos pero llenos de cariño, como hermosa o eres increíble, acompañados de emojis que sugerían complicidad y afecto. Asterisco 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 mensajes ocultos en entrevistas asterisco asterisco en entrevistas, tanto Demet como Can solían hablar de su relación con palabras ambiguas. Destacaban la importancia de la amistad, la admiración mutua y el vínculo especial que habían creado durante el rodaje de Erkénzicus. Pero nunca confirmaban ni negaban los rumores de romance. ¿Por qué? ¿Temían arruinar algo especial, o simplemente les gustaba mantener el misterio? Asterisco asterisco el testimonio de amigos y colegas, que sabían, asterisco asterisco. Otro punto importante para entender la historia son los testimonios de amigos y colegas de la pareja. ¿Qué decían las personas que estaban cerca de Demet y Can durante el rodaje de Erkénzicus? ¿Observaron algo que pudiera confirmar o negar los rumores de romance? Desafortunadamente, la información sobre este tema es limitada. La mayoría de los amigos y colegas de Demet y Can han preferido mantenerse al margen, evitando hacer comentarios que puedan alimentar la especulación. Sin embargo, algunas declaraciones indirectas han dejado entrever la posibilidad de que algo más estuviera pasando entre ellos. Asterisco 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 declaraciones ambiguas asterisco asterisco algunos miembros del equipo de Erkénzicus han hablado sobre la química entre Demet y Can, destacando su complicidad y su conexión. Pero al ser preguntados sobre una posible relación, han evitado dar una respuesta clara, limitándose a decir que eran muy buenos amigos y que se llevaban muy bien. Asterisco 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 testimonios de arrepentimiento asterisco asterisco en algunos casos, se ha rumoreado que algunos amigos y colegas de Demet y Can lamentaron no haber incentivado más esa relación en su momento. Sin embargo, no hay pruebas concretas que puedan verificar este rumor. Asterisco 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 silencio premeditado asterisco asterisco ante la insistencia de los medios, muchos de los amigos y colegas de Demet y Can optaron por el silencio. ¿Por qué? Quizás para no interferir en su vida privada, o para no perjudicar su carrera profesional. Asterisco asterisco la supuesta confesión, ¿dónde y cómo sucedió? Asterisco asterisco. Ahora volvamos a la pregunta principal, ¿Demet le confesó su amor a Can? Como hemos dicho, no hay pruebas concretas que lo demuestren. Sin embargo, existen algunas versiones que vale la pena analizar. Asterisco 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 rumores de una confesión privada asterisco asterisco algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Demet, en un momento dado, le confesó sus sentimientos a Can de manera privada. ¿Pero cuándo y dónde ocurrió? ¿Durante el rodaje de la serie? ¿Después de la finalización? La información es vaga y poco fiable. Asterisco 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 interpretación de gestos y miradas asterisco asterisco otros argumentan que la supuesta confesión se dedujo a través de gestos, miradas y expresiones que Demet le dedicaba a Can en el set y fuera de él. Es decir, una serie de pistas que los fans interpretaron como una declaración de amor. Asterisco 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 exageración mediática asterisco asterisco finalmente, la versión más probable es que la supuesta confesión sea producto de una exageración mediática. Es decir, que algunos medios, ávidos de generar contenido, hayan interpretado declaraciones ambiguas y gestos cotidianos como una confesión de amor.
Asterisco asterisco la realidad detrás de las cámaras, amistad, amor o marketing, asterisco asterisco. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Lo más probable es que entre Demet y Can existiera una gran amistad, una complicidad y un cariño que traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, y eso se tradujo en una conexión especial que cautivó a los fans. Sin embargo, es difícil saber si esa conexión fue más allá de la amistad. Es posible que Demet en algún momento sintiera algo más por Can. Pero también es posible que todo haya sido parte del juego de la farándula, una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie y, por ende, la popularidad de sus protagonistas. Asterisco asterisco el después de Erkentzicus nuevos caminos, nuevas relaciones asterisco asterisco. Después del éxito de Erkentzicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos siguieron trabajando en sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Asterisco 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 Can Yaman, éxito internacional asterisco asterisco Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia, España y otros países. Su éxito le permitió consolidar su carrera y ampliar su base de fans. Asterisco 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 Demet Özdemir, consolidación en Turquía asterisco asterisco Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando series exitosas y consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. En cuanto a sus relaciones sentimentales, ambos tuvieron nuevas parejas. Can Yaman fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y actualmente se dice que está soltero. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero se divorciaron después de unos meses, generando tristeza entre sus fans. Asterisco asterisco, ¿qué nos depara el futuro? Una reconciliación, asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Podremos volver a ver a Demet y Can juntos? ¿Se reconciliarán? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es especular y esperar. Asterisco 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 una nueva colaboración asterisco asterisco la posibilidad de una nueva colaboración entre Demet y Can siempre está presente. Los fans lo desean con ansias y los productores de televisión podrían considerar la idea de juntarlos de nuevo. Asterisco 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 un reencuentro en la vida real asterisco asterisco también existe la posibilidad de que algún día, Demet y Can se reencuentren en la vida real. Quizás en un evento, en una fiesta, o simplemente en un encuentro casual. Asterisco 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 una confirmación tardía asterisco asterisco la confirmación de una relación, por parte de los protagonistas, es algo que los fans siguen esperando, pero es poco probable. Asterisco asterisco conclusión, el misterio continúa asterisco asterisco. En conclusión, la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir a Can Yaman sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que lo confirmen, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos existió, y que siguen teniendo una relación especial. Y tal vez algún día nos sorprendan con una nueva declaración, con una confirmación, o con una nueva colaboración. ¿Quién sabe? Lo importante es que gracias a Erkentzicus, Demet y Can nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron soñar con el amor, nos emocionaron y nos divirtieron. Y aunque su relación sea solo una amistad, nos dejaron un legado que perdurará en el tiempo. Asterisco asterisco participa con nosotros, asterisco asterisco. Y ahora, mis queridos chismosos, es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría volver a verlos juntos? ¿Tienen alguna teoría o rumor que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque como les dije tenemos mucho más chisme, muchas más noticias y muchos más análisis por venir. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Atención, atención, amantes del chisme. Volvemos al ataque con más información sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Como saben, en este canal no nos conformamos con lo superficial.
Queremos ir más allá, rascar la superficie y descubrir la verdad, o al menos, acercarnos lo más posible a ella. En esta nueva entrega vamos a profundizar en el análisis, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada pista, para ver si podemos encontrar la pieza que nos falta en este rompecabezas. Asterisco asterisco la importancia del contexto, la industria turca del entretenimiento asterisco asterisco. Antes de seguir con nuestra investigación, es crucial entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. La industria turca del entretenimiento, conocida como Yeşilçam, es un mundo complejo con sus propias reglas, códigos y dinámicas. Para entender lo que sucede entre Demet y Can, es necesario conocer algunas claves. Asterisco 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 la importancia de la imagen asterisco asterisco en Turquía, la imagen pública de los actores y actrices es fundamental. La industria es muy exigente y los artistas se ven obligados a cuidar su imagen, a mantener un perfil bajo y a evitar escándalos que puedan afectar su carrera. Asterisco 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 la presión de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación turcos son muy ávidos de noticias sobre las celebridades. Los paparazzi persiguen a los actores y actrices día y noche y los medios publican todo tipo de rumores y especulaciones. Asterisco 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 el poder de las parejas en pantalla asterisco asterisco las parejas que funcionan en la pantalla suelen ser muy rentables. Los productores de televisión buscan constantemente nuevas parejas que generen química y que atraigan a la audiencia. Asterisco 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 el papel de las agencias de representación asterisco asterisco las agencias de representación juegan un papel fundamental en la vida de los actores y actrices. Son las que gestionan sus carreras, negocian sus contratos y a menudo controlan su imagen pública. Asterisco asterisco el análisis de las entrevistas, ¿qué nos revelan las palabras? Asterisco asterisco. Una de las herramientas más útiles para desentrañar el misterio de Demet y Can son las entrevistas que han dado a lo largo del tiempo. Analizar sus palabras, sus gestos, sus expresiones faciales, puede darnos pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Asterisco 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 el lenguaje verbal asterisco asterisco, ¿qué dicen Demet y Can sobre su relación? ¿Utilizan palabras ambiguas o directas? ¿Hablan de amistad, de cariño, de admiración, o de algo más? Asterisco 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 el lenguaje no verbal asterisco asterisco, ¿cómo se comportan en las entrevistas? ¿Se miran a los ojos? ¿Sonríen? ¿Se tocan? ¿Cómo reaccionan ante las preguntas sobre su relación? Asterisco 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 el análisis de las respuestas asterisco asterisco, ¿evaden las preguntas sobre su relación? ¿Responden con evasivas? ¿O por el contrario parecen disfrutar con el misterio? Asterisco asterisco ejemplos concretos asterisco asterisco. Asterisco 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 entrevista en un programa de televisión asterisco asterisco, nos llevamos muy bien, somos amigos, nos apoyamos mucho, dijo Demet en una entrevista. Can por su parte añadió, nos entendemos muy bien, tenemos una conexión especial. Asterisco 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 pregunta sobre el futuro asterisco asterisco ante la pregunta de si volverían a trabajar juntos, Demet respondió, nunca se sabe. Can por su parte dijo, me encantaría, pero todo depende de los proyectos. Asterisco 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 análisis de gestos asterisco asterisco en una entrevista, Demet y Can se miraron a los ojos durante varios segundos, sonrieron y se tocaron las manos. ¿Fue un gesto de cariño o simplemente un acto de amistad? Asterisco asterisco el papel de los fans, entre la esperanza y la desilusión asterisco asterisco. Los fans de Demet y Can, como ya hemos mencionado, han jugado un papel fundamental en esta historia. Sus esperanzas, sus ilusiones y sus teorías han alimentado el misterio y han mantenido viva la llama de la especulación. Asterisco 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 las redes sociales como herramienta de conexión asterisco asterisco los fans han utilizado las redes sociales para expresar sus sentimientos, para compartir fotos, vídeos y mensajes. Asterisco 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 las comunidades de fans asterisco asterisco han creado comunidades de fans, foros de discusión y páginas web dedicadas a Demet y Can. Asterisco 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 la creación de ships asterisco asterisco los fans han creado ships, o parejas ficticias, que han alimentado la esperanza de verlos juntos. Asterisco 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 la decepción ante la realidad asterisco asterisco ante la falta de confirmación de una relación, los fans han experimentado sentimientos de decepción. Asterisco asterisco el impacto en las carreras de Demet y Can asterisco asterisco. La especulación sobre la relación de Demet y Can ha tenido un impacto en sus carreras profesionales.
Asterisco 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 el aumento de la popularidad asterisco asterisco la especulación sobre su relación ha aumentado su popularidad y ha generado más interés en sus proyectos. Asterisco 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 la atención mediática asterisco asterisco han sido objeto de una gran atención mediática, lo que ha aumentado su visibilidad. Asterisco 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 la posibilidad de nuevos proyectos asterisco asterisco la química entre ellos ha abierto la puerta a la posibilidad de nuevos proyectos juntos. Asterisco 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 el riesgo de la sobreexposición asterisco asterisco la especulación sobre su relación también ha conllevado el riesgo de la sobreexposición y de la pérdida de privacidad. Asterisco asterisco la teoría del marketing, una estrategia planificada, asterisco asterisco. Una de las teorías más controvertidas es que la supuesta relación entre Demet y Can fue una estrategia de marketing para promocionar Erkencicus y para aumentar la popularidad de sus protagonistas. Asterisco 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 los beneficios de la especulación asterisco asterisco la especulación sobre su relación generó interés en la serie, lo que aumentó su audiencia y su éxito. Asterisco 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 el control de la imagen asterisco asterisco las agencias de representación podrían haber controlado la imagen de Demet y Can, utilizando la especulación sobre su relación para promocionarlos. Asterisco 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 la falta de confirmación asterisco asterisco la falta de confirmación de una relación por parte de Demet y Can podría ser una estrategia para mantener el misterio y para generar más interés. Asterisco asterisco el análisis de la confesión, realidad o leyenda, asterisco asterisco. Volvemos a la pregunta clave, Demet le confesó su amor a Can. En esta ocasión, vamos a analizar las diferentes versiones de la supuesta confesión. Asterisco 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 la versión de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación turcos han publicado diferentes versiones sobre la supuesta confesión. Algunos afirman que fue en privado, otros que fue en público, y otros que fue a través de un mensaje. Asterisco 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 la versión de los fans asterisco asterisco los fans han creado sus propias versiones sobre la supuesta confesión, basándose en sus interpretaciones de las fotos, los vídeos y las declaraciones de Demet y Can. Asterisco 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 la versión de las fuentes cercanas asterisco asterisco algunas fuentes cercanas a la pareja han afirmado que Demet sí le confesó su amor a Can, pero no han especificado cuándo ni dónde. Asterisco 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 la falta de pruebas asterisco asterisco hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen la supuesta confesión. Asterisco asterisco conclusión, la verdad, el misterio y la esperanza asterisco asterisco. En conclusión, la verdad sobre la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir a Can Yaman sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que lo confirmen, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos existió, que su trabajo juntos fue exitoso, y que su relación especial sigue generando interés y expectación. Lo más probable es que entre Demet y Can existiera una gran amistad, una complicidad y un cariño que traspasó la pantalla. Es posible que en algún momento Demet sintiera algo más por Can, pero no hay pruebas concretas de ello. La especulación sobre su relación ha alimentado el misterio y ha mantenido viva la llama de la esperanza de los fans. Asterisco asterisco, únete a la conversación, asterisco asterisco. Y ahora, mis queridos chismosos, es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Demet le confesó su amor a Can? ¿Qué teorías tienen? ¿Les gustaría volver a verlos juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque como les dije tenemos mucho más chisme, muchas más noticias y muchos más análisis por venir. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Hola, hola, hola de nuevo mis amantes de las telenovelas turcas y del buen chisme. Aquí estamos listos para sumergirnos una vez más en el apasionante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya saben, este canal es su espacio de confianza, donde nos adentramos en los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, desentrañando misterios y analizando cada detalle con lupa. Hoy vamos a ir aún más profundo, explorando las posibles razones detrás de la supuesta confesión de amor, los obstáculos que pudieron enfrentar y las consecuencias que pudieron derivarse. Prepárense para una inmersión total en este drama turco.
Asterisco asterisco las posibles razones detrás de la supuesta confesión, ¿qué la motivó? Asterisco asterisco. Si Demet realmente confesó su amor a Can, ¿qué la motivó? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Aquí exploraremos algunas posibles razones. Asterisco 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 la intensidad de la química asterisco asterisco como hemos mencionado repetidamente, la química entre Demet y Can en Nerkenzikus era innegable. Pasar largas horas juntos en el set, interpretando escenas románticas, compartiendo risas y momentos de complicidad, pudo haber generado sentimientos genuinos. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y es posible que Demet, en medio de esa atmósfera intensa, desarrollara sentimientos por su compañero de reparto. Asterisco 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 la presión de los fans y los medios asterisco asterisco la intensa especulación sobre su relación, tanto de los fans como de los medios, pudo haber influido en la decisión de Demet. La presión constante, la necesidad de aclarar la situación y la posibilidad de que el silencio fuera interpretado de una manera u otra, pudo haberla llevado a expresar sus sentimientos. Asterisco 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 el deseo de autenticidad asterisco asterisco en un mundo lleno de apariencias, Demet pudo haber sentido la necesidad de ser auténtica, de expresar sus verdaderos sentimientos, sin importar las consecuencias. El deseo de vivir plenamente, de ser fiel a sí misma, pudo haberla impulsado a confesar su amor, aunque fuera de forma privada. Asterisco 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 el miedo a la pérdida asterisco asterisco la posibilidad de que su relación con Can, fuera de la pantalla, no llegara a concretarse, pudo haberla impulsado a confesar sus sentimientos. El miedo a perder a alguien especial, a que la oportunidad se desvaneciera, pudo haberla motivado a tomar la iniciativa. Asterisco 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 la búsqueda de una relación real asterisco asterisco en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras, Demet pudo haber buscado una relación real, basada en el amor y la conexión genuina. La confesión de amor pudo ser su manera de expresar su deseo de algo más profundo y significativo. Asterisco asterisco los obstáculos y desafíos que pudo enfrentar asterisco asterisco. Si Demet confesó su amor a Can, es probable que se haya enfrentado a diversos obstáculos y desafíos. Asterisco 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 el miedo al rechazo asterisco asterisco confesar tus sentimientos es un acto de valentía, pero también implica el riesgo de ser rechazado. Demet pudo haber temido la reacción de Can, el posible daño a su amistad y la incomodidad que pudiera generarse. Asterisco 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 la presión de la industria asterisco asterisco como hemos mencionado, la industria del entretenimiento turca es muy exigente. Una relación romántica entre dos actores principales de una serie exitosa podría haber generado aún más presión mediática y expectativas, algo que quizás Demet no estaba dispuesta a afrontar. Asterisco 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 la dificultad de mantener la privacidad asterisco asterisco si su relación se hacía pública, la privacidad de Demet y Can se vería comprometida. La persecución de los paparazzi, las especulaciones constantes y la falta de intimidad podrían haber sido un gran desafío. Asterisco 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 la posible influencia de terceros asterisco asterisco es posible que la relación entre Demet y Can se haya visto influenciada por terceros, como amigos, familiares o representantes. Las opiniones y consejos de otras personas pudieron haber generado dudas y conflictos. Asterisco 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 la complejidad de los sentimientos asterisco asterisco el amor es un sentimiento complejo, y las relaciones románticas, aún más. Demet pudo haber tenido que lidiar con sus propios sentimientos, con sus dudas y con la incertidumbre del futuro. Asterisco asterisco las consecuencias de la supuesta confesión, ¿qué pasó después? Asterisco asterisco. Si Demet realmente confesó su amor a Can, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo afectó su relación, sus carreras y sus vidas personales? Asterisco 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 el cambio en la relación asterisco asterisco la confesión de amor pudo haber cambiado la dinámica de su relación. Pudo haberlos acercado aún más, o por el contrario, haber generado distancia e incomodidad. Asterisco 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 la presión mediática intensificada asterisco asterisco la supuesta confesión pudo haber intensificado la presión mediática y las especulaciones. Los medios de comunicación y los fans habrían estado aún más atentos a sus movimientos. Asterisco 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 el impacto en sus carreras asterisco asterisco la situación pudo haber afectado sus carreras profesionales. Podrían haber recibido más o menos ofertas de trabajo, dependiendo de cómo se interpretara su relación. Asterisco 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 la decisión de tomar caminos separados asterisco asterisco la supuesta confesión, o la falta de confirmación de una relación,
pudo haber influido en la decisión de Demet y Can de tomar caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. ***** El respeto a la privacidad ****. Pese a la especulación, Demet y Can podrían haber optado por mantener la privacidad de su relación, evitando dar declaraciones públicas y protegiendo su intimidad. ****El análisis de los detalles, ¿qué pistas nos revelan? ****. Profundicemos aún más en los detalles, buscando pistas que nos ayuden a entender qué pudo pasar. El lenguaje corporal cómo se comportaban Demet y Can después de la supuesta confesión. Sus gestos, miradas y expresiones faciales revelaban alguna pista. Los mensajes subliminales compartieron algún mensaje subliminal, ya sea en sus redes sociales o en entrevistas, que pudiera interpretarse como una señal. El rumorómetro ¿qué rumores circulaban sobre su relación, después de la supuesta confesión? ¿Qué versiones se propagaron y cómo fueron interpretadas? El silencio selectivo optaron por el silencio selectivo, evitando dar declaraciones sobre su relación, o buscaron otros recursos para mantenerse al margen de la especulación. La distancia física después de la supuesta confesión, Demet y Can mantuvieron distancia física. O por el contrario se mantuvieron cerca, alimentando la esperanza de los fans. La perspectiva de los expertos, ¿qué dicen los psicólogos? Para tener una visión más completa, consultemos a los expertos. ¿Qué dicen los psicólogos sobre las relaciones entre compañeros de trabajo, sobre la confesión de amor y sobre las posibles consecuencias? El análisis de la dinámica de pareja ¿cómo es la dinámica de pareja entre compañeros de trabajo? ¿Qué ventajas y desventajas existen? La psicología del amor a primera vista ¿existe el amor a primera vista? ¿Cómo funciona la atracción y el enamoramiento? Los miedos y las inseguridades en una confesión ¿cuáles son los miedos y las inseguridades que suelen experimentar las personas que confiesan sus sentimientos? Las estrategias para superar el rechazo ¿qué estrategias pueden ayudar a superar el rechazo y a mantener una buena relación, incluso después de una confesión fallida? La importancia de la comunicación ¿cómo es la comunicación ideal en una relación de pareja? ¿Cómo expresar los sentimientos de forma clara y honesta? El legado de Erkenci-Kuş, ¿qué permanecerá? Más allá de los rumores y las especulaciones, Erkenci-Kuş dejó un legado imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. La química inolvidable la química entre Demet y Can es, sin duda, una de las claves del éxito de la serie. La historia de amor épica la historia de amor de Sanem y Can, con sus momentos de alegría, tristeza y emoción, cautivó a millones de espectadores. El fenómeno fan Erkenci-Kuş generó un fenómeno fan sin precedentes, con seguidores de todo el mundo.